Bueno, buenos días a todos otra vez. Ya hay algunos otros hermanos que se están uniendo aquí a la reunión. Bienvenidos, Mario, Rocío. Vamos a saludarlos aquí, Mari y Esme. Bienvenidos, Oscarín, Abraham. Y bueno, Marcos. Los demás ya habíamos venido en otra ocasión, pero esperamos que Dios nos vaya permitiendo irnos agregando cada vez más aquí a las reuniones. Vamos a regresar a Santiago. Nos toca hoy el versículo 16, 17 y 18 del primer capítulo. Santiago 16, 17 y 18. Voy a dar lectura a estos tres versículos. ¿Desactivar audio? Santiago 1, 16, 17 y 18. Dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, gracias por el día, gracias porque podemos otra vez reunirnos y conectarnos para juntos estudiar tu palabra y pedir al Espíritu que nos enseñe y que la verdad sea el fundamento de nuestras vidas, el pensamiento sobre el cual podamos ir caminando, que nuestras mentes sigan siendo transformadas y adaptadas o conformadas a tu palabra solamente. Te pedimos que en medio de todas las circunstancias que vivimos cada día, nuestra esperanza o nuestra mirada esté puesta en que tú vienes pronto, Señor, y esa es la alegría y la esperanza que tenemos todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, en este versículo 16 es interesante cómo Santiago se dirige al auditorio o a las personas que reciben esta carta o esta serie de sermones, y aquí les llama amados hermanos míos. Es una forma muy, ¿cómo se dice?, muy cercana de llamarles allá a los hermanos. No estoy seguro si conoce a los que reciben las cartas, pero ¿cómo se llama? El amor de Jesucristo nos une, pues, ¿verdad? Y su intención a todo aquel que alcance esta carta o estas letras, sean considerados como parte de la familia de Dios o considerados parte de la familia de Dios, son amados, aunque quizá a veces no conoce a todos. Pero dice, amados hermanos míos. Y hay otras formas, vamos a ver, por ejemplo, otras formas en que Santiago se dirige a su auditorio. Mis hermanos, amados, lo usa por lo menos 3 veces. Aquí en el versículo 1:16 y luego en el 1:19 también les repite mis amados hermanos, la misma forma. Y luego en el 2:5, Santiago también les dice lo mismo, hermanos míos amados, ¿verdad? Esa es la forma de acercarse al auditorio. Amados hermanos. ¿Se escucha muy bajo? Es que no sé cómo sale aquí para subir mi volumen. ¿El micrófono? No sé. ¿Los demás se escuchan bien? Yo escucho muy bien. Dice que los demás se escuchan bien. Sí, dice Sí, aquí se escucha bien. Sí, acá también. Bueno, muchas gracias. Escuchamos bien. Gracias. Entonces vamos a continuar. 3 veces Santiago escribe hermanos amados, pero luego otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces les dice mis amados, o más bien mis hermanos y hermanas. Por ejemplo, lo que ya leímos en el 1:2, dice hermanos míos. En el 1:16 repite hermanos, que ya leímos. En el 2:1, hermanos míos. En el
2:14 también dice hermanos míos. En fin, la tercera forma en que se dirige a los hermanos es en el 2:20. Vean, alguien que lea 2:20, por favor. Le habla de otra forma a los que reciben la carta por el contexto en que les está hablando. El 2:20, ¿quién lo quiere leer? Santiago 2:20. Ahí va Isaac. Sí. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ajá. Se dirige con este mensaje en particular a hombres vanos, o hombre vano, o hombre necio. Cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver qué le quiere decir al hombre necio. Entonces está dirigiéndose a amados hermanos, hermanos y hermanas, y de pronto voltea y dice al hombre necio, esto es lo que le voy a decir. Y luego en el 4:4 se dirige a almas adúlteras o almas adúlteras. 4:4, hablando acerca de la amistad del mundo y de amistad contra Dios. Almas adúlteras, la doblez de la que hablamos al principio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había, Dios les llama al pueblo también adúltero porque diciendo que Dios, Jehová Dios es su Dios, adoraban a otros ídolos, y aquí es el mismo sentido de un alma que es adúltera porque dice amar a Dios, pero con sus hechos está haciendo amistad con el mundo. Entonces también cambia ahí ¿cómo se llama? La dirección del mensaje a los que son de alma adúltera. Luego en el 4:8, ¿alguien lo lee, por favor? 4:8. Sí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gracias, Miguel. Entonces, aquí el otro mensaje o otra parte del mensaje es a pecadores. Tiene un mensaje para amados hermanos, necios, y escuchen los de almas adúlteras y escuchen los pecadores. Y luego en el 4b, también en el 4:8b, habla de los que son de doble ánimo. Eso ya también lo vimos un poquito en el capítulo 1. Y en el 5:1, la última forma en que se dirige a su auditorio es: vamos ahora ricos. Este tema también lo vamos a abordar un poquito más adelante, porque Santiago, por lo menos en 4 veces en su libro, habla acerca de los ricos y de los pobres. Tiene un mensaje también que dirigirse a ellos. Entonces, estas son solo para anotar las formas en que Santiago se dirige a su auditorio. En este 1:16, amados hermanos, les está llamando la atención a no errar o no desviarse respecto a lo que está escribiendo. No desviarse o salirse del camino. Dice, amados hermanos, no erréis. Y está conectando todos los versículos anteriores con esta parte de teología, que es el versículo 17. Habíamos mencionado que hay comentaristas que dicen que Santiago no tiene teología. Otros comentaristas dicen que sí está lleno de teología. Este versículo 1:17 es uno de esos versículos que sí contienen teología respecto a Dios. El 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando acerca del carácter de Dios, y la parte teológica, digamos, es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Él es inmutable. Entonces, esta verdad que declara aquí Santiago sí tiene que ver, y lo vamos a encontrar en los libros de teología. Vamos a tener que regresar ahora a repasar todos los que estaban estudiando aquí teología los domingos en la mañana. Ya íbamos muy avanzados. Vamos a tener que recordar algunas cosas, pero sí contiene esta parte de ¿quién es Dios? Él es inmutable y no cambia. Él es el Padre de las luces. Entonces, lo que Santiago les pide que no
no caigan en el error, tiene que ver con que las cosas que Dios nos da, dice, son buenas y son perfectas. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto. Piensen en esto. Anteriormente, en los versículos anteriores, hablamos acerca de la paciencia, ¿verdad? Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es un don de Dios. Esa es una dádiva de Dios, ¿verdad? Otra cosa que menciona los versículos anteriores es que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa es otra buena dádiva de parte de Dios, es la sabiduría. Entonces ya tenemos dos cosas, paciencia y sabiduría. La tercera cosa es que el que es pobre o el que tiene una humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. La exaltación que viene de Dios es también algo bueno, ¿sí? Ahorita vamos a completar el pensamiento respecto a esta cosa. Y luego dice, los que son ricos, gloríense en su humillación. Esta parte de humillación también es una buena dádiva de parte de Dios. Y la última es, dice, el que en el versículo 1:12, dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Poníamos un signo de interrogación a esta parte de corona de vida respecto a qué significa, si es algo que vamos a recibir en el cielo o es la coronación de un andar de fe o un fruto del andar de fe y es la vida de Cristo en nosotros mientras estamos aquí. Esa también podría ser una interpretación de la corona de vida, que es pasamos las pruebas, buscamos no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios, descansar en Él, vivir en el Espíritu, y entonces somos coronados con la vida de Cristo en nosotros. Ahí ponemos un signo de interrogación, pero esta es otra buena dádiva de Dios, la corona de vida. Entonces, la palabra dádiva del versículo 17, en el original justamente es la palabra dosis. Es la palabra dosis, así tal cual en el griego es dosis. Entonces, no estoy seguro si de ahí viene la palabra en español respecto a dosificación o tener unas, ¿cómo se dice? Porciones de algo, ya sea de medicina o de vitaminas, ¿verdad? Que recibimos una dosis de, no estoy seguro si de ahí viene la palabra, pero en el griego sí es la palabra dosis, es Dios nos da una buena dosis de algo, ¿verdad? Dios nos da una buena dosis. Y luego el don perfecto, cuando habla de don, dice dádiva y don. Dádiva es dosis y don significa otorgar. Dios nos otorga cosas. Y estas dos cosas, la dosis y el otorgamiento, o la dádiva y el don, vienen de parte de Dios. Dice, y las características de estas cosas es que son buenas y son completas o son perfectas. ¿Sí? Lo que Dios nos da es bueno y es perfecto. Piensen en eso. Lo que Dios nos da o lo que recibimos de parte de Dios por el carácter de Dios es bueno y es perfecto. Miren, vamos a Romanos capítulo 12 un momentito y vamos a comparar este versículo 1:17 con Romanos 12. Alguien que lea Romanos 12, el versículo 1, el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo en Romanos está usando las mismas dos palabras que usa Santiago en su carta.
Pablo en el capítulo 12 está hablando de la buena voluntad de Dios, o de la voluntad de Dios que es buena y que es perfecta, ¿verdad? Cuando confiamos en su voluntad y nos sometemos a su voluntad, es porque Él no tiene sombra de variación, Él es perfecto, Él es el Padre de las luces, y por eso en confianza sometemos nuestra voluntad a su voluntad. Estamos abiertos a recibir su voluntad. Entonces dice que es buena y es perfecta. Son las mismas dos palabras, tanto en el español como en el original griego, que usa Santiago. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto. Así es la voluntad de Dios, es buena y perfecta. Y luego, respecto a esta parte de que desciende de lo alto, dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Piensen en esto. Las 5 cosas que mencionamos anteriormente que Dios nos da es paciencia, sabiduría, exaltación, humillación y la corona de vida. Estas 5 cosas nunca van a estar dentro de nosotros, es decir, nunca van a ser producidas por nosotros mismos. Nosotros no podemos producir paciencia. Tiene que ser algo que nos da el Espíritu de Dios. No está en nosotros producirla, sino es una buena dádiva que viene del Espíritu de Dios en nosotros. Es un fruto del Espíritu. La segunda cosa es sabiduría. Nosotros no podemos producir sabiduría. Tiene que venir de parte de Dios o de la palabra de Dios para que nos hagamos sabios, el entendimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y luego la exaltación. Podemos nosotros exaltarnos a nosotros mismos, pero dice el que busque exaltarse será humillado, ¿verdad? Porque uno mismo... No es el que me compuso los míos. Pero, No. Si gustan apagar sus micrófonos, por favor, o ponerlos en silencio. Entonces hablamos de paciencia, sabiduría, exaltación, que nosotros no podemos exaltarnos, podemos intentar hacerlo, pero evidentemente como creyentes vamos a ser siempre, terminaremos humillados. El que se exalta a sí mismo termina humillado, pero el que se humilla es exaltado, Dios lo exalta. Esa es otra buena dádiva que viene de parte de Él. Y luego la humillación, ¿verdad? La humillación también pienso que es un fruto del Espíritu, porque nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios. Y el último es la corona de vida. Estas 5 cosas no vienen de parte de nosotros, tienen que descender de lo alto, del Padre de las luces. Esa frase, Padre de las luces, puede ser ¿cómo se dice? Una referencia a Dios como creador, como el Padre de la creación, el Padre de las cosas creadas. Él creó la luz, Él habló y se produjo la luz. Dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y luego dice, el Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la parte de teología que les digo que pueden ahí subrayar o anotar, que Dios es inmutable. Hablábamos una ocasión que un reloj de sol, por ejemplo, que podemos notar cómo avanza la sombra, ¿verdad? Avanza el tiempo de acuerdo a la sombra que cambia. Si ponemos la vara en el suelo, enterrada en el suelo, y si son las 12, si el sol es perfecto encima de la vara, no hay ninguna sombra, pero conforme el sol avanza, entonces la sombra se empieza a crecer, ¿verdad? Primero hay una pequeña sombra y conforme el sol avanza, entonces la sombra crece. Y es como si en este ejemplo del sol o del reloj, el sol siempre estuviera a las 12 p.m., ¿verdad? Justo encima de la vara, y no hay ninguna sombra. Entonces Dios no cambia en ese sentido. Dice, no hay mudanza ni sombra de variación. No hay inconstancia. Alguien lea el versículo 1.8 ahí de Santiago, por favor. Santiago 1.8, hablando de los de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Ajá, esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Que es inconstante, el de doble ánimo. Pero Dios es constante. En Él no hay inconstancia, Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, Él no cambia. Él no empieza una cosa y luego la abandona y empieza otra, ¿verdad? Él planeó la obra de redención desde antes de la fundación del mundo y fue adelante hasta que Jesucristo estuvo en la cruz y ahora viene Jesucristo y el plan de el reinado milenial de Jesucristo y que pasemos la eternidad con Él. Ese plan continúa, pues, ¿verdad? En ese sentido, Él es constante en lo que dice y en lo que hace. Y esa parte de su naturaleza o de su persona la recibimos también, pues, de parte de Él como un don, una buena dádiva de parte de Él. Ahorita vamos a regresar un poquito a esa parte. Y luego el versículo 18, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias, Abby. Miren, habíamos comentado que Santiago tuvo mucho tiempo o pasó mucho tiempo en medio de los discípulos. Bueno, primero escuchando las enseñanzas de Jesucristo y después de la resurrección en medio de los apóstoles. Incluso tuvo un tiempo personal con Pablo. Y en este versículo hace referencia a dos textos muy importantes, uno de Juan y otro de Pablo. Entonces, no sé si en esos diálogos o pláticas o convivencia que tuvo con ellos, cruzaron pensamientos sobre estas verdades. Alguien lea, por ejemplo, Juan 1, del 12 al 14. Juan 1, del 12 al 14. ¿Alguien lo lee, por favor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias, Dana. Esta es otra parte teológica que tiene que ver con el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual. Y así como Juan lo menciona desde el inicio de su libro, ¿verdad? Dice que los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Parte de la familia de Dios. Y es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. El nacimiento físico sabemos que nos hace parte de la familia de Adán, pero el nacimiento espiritual nos hace parte de la familia de Dios, aún permaneciendo en este cuerpo físico, pero hay una nueva persona en nosotros que es de parte de Dios, es dado de parte de Dios, es el hombre espiritual. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este mensaje de Juan 1:13 es lo mismo que dice Santiago 1:18, que Él de su voluntad, Él es el que genera o el que provoca o el que da aliento al que cree en Él para una nueva vida. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y luego la otra referencia es en 2 Corintios 5:17. Alguien lo lee, por favor, citando ahora a Pablo. También es un versículo muy conocido. ¿Alguien lo lee? 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que se en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ajá, esa es una nueva creación, es una nueva criatura.
aquí está implícito que es un producto original, ¿verdad? La nueva creación es un producto original que no tiene nada que ver con la primera creación de Génesis 1. Esa es una nueva creación, es una formación original, espiritual, es creado nuevo. Y es lo mismo entonces que dice Santiago. Entonces, por eso les digo que en esos encuentros o reuniones, seguramente Santiago intercambió o aprendió, y obvio guiados por el Espíritu Santo, estas verdades profundas, que Dios no cambia y que Él de su voluntad nos hizo nacer. Y entonces Santiago cita en un sentido a Juan, Juan 1, 12, 13, 14, y también a Juan 3, que es necesario nacer de nuevo, el diálogo de Jesucristo con Nicodemo. Y después cita a Pablo en otro sentido, en 2 Corintios 5, 17, que de alguna manera, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Son los primeros frutos de la creación, de la nueva creación en Jesucristo. Otra cita, cuando Santiago 1:18 dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, me dirige, o esa frase me dirige a Génesis 1, porque dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Dice, él dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz, ¿verdad? Por su palabra fueron creadas las cosas. Y entonces aquí, por su palabra de verdad, Él nos hizo nacer, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora la palabra escrita, la verdad de la muerte de Jesucristo, de nuestro nacimiento por fe, nos hace nacer, nos hace que seamos nuevas criaturas. Bueno, miren, regresando un poquito al 17. Dios tiene un pensamiento diferente al nuestro, su forma de pensar es diferente al nuestro. Él trabaja, algunos teólogos escriben y dicen que Dios trabaja por paradojas, ¿verdad? Hay un capítulo ahí en el libro de las cartas verdes completas, hay un capítulo rumbo al final, no me acuerdo qué número es, creo que es el capítulo 54, algo así, que dice, Dios nos lleva, como dice, hacia arriba, el camino hacia arriba es hacia abajo, el camino hacia arriba es hacia abajo, y hace referencia a eso, que Dios trabaja por paradojas, ¿verdad? Él tiene un pensamiento diferente al nuestro, y la forma en que Dios nos da estas cosas, la paciencia, la sabiduría, la exaltación, la humillación y la corona de vida, es un camino muy diferente al que nosotros pudiéramos planear, ¿sí? Vamos a revisarlo, por ejemplo, la paciencia, según el versículo 1-2 de Santiago. ¿Cuál es el camino para la paciencia? ¿Qué es lo que nos lleva a la paciencia? ¿O qué usa Dios para producir paciencia? Las diversas pruebas. Ajá. Entonces, nosotros quisiéramos evitar las pruebas y le pedimos a Dios paciencia, pero el pensamiento de Dios es, bueno, una buena dádiva que viene de lo alto es la paciencia. Y el camino para llevarnos a la paciencia o a la resistencia es las diversas pruebas. Y les decía que podemos entonces gozarnos en la buena dádiva, ¿verdad? Y aguantar el camino duro, que es las diversas pruebas. Todos pasamos por diversas pruebas, unas más complicadas que otras, pero siempre en medio de las pruebas tenemos la misericordia y la bondad de Dios. Dios nos deja en medio de los tiempos más difíciles. Hace rato estábamos platicando ahorita que estábamos desayunando con Renata por su cumpleaños. Nos acordamos que hace 2 años
pasamos tiempos complicados. Ya les hemos platicado pues esta prueba que tuvimos con la enfermedad de Mirna, pues que tenía hernia de disco, ¿verdad? Que la mantuvo sin poder caminar como 6 meses, desde febrero del 18 hasta mayo, junio, que empezó ya a dar sus primeros pasos. Fue un tiempo muy complicado, pues, en muchos sentidos. Y estábamos recordando, ahorita Natanael tenía un poco de frío y recordamos que unos hermanos nos habían regalado una bolsa de ropa, y estaba ahí en la cajuela porque era una bolsa de ropa un poquito grande, pues. Entonces le dio frío y fuimos a la cajuela, o Mirna fue a la cajuela y encontró una de las chamarras que estaban ahí en la bolsa y le quedó muy bien, pues. Entonces nos acordamos de que hace 2 años, en medio de las muy difíciles pruebas, una de las cosas que no pudimos hacer fue justamente comprar ropa para Natanael, pues estaba creciendo y no había para comprar ropa, pues, ni zapatos, ni pantalones, ni chamarra, ni pijama, nada. Ya fue por su chamarra, Natanael. Pero en medio de esa prueba, pudimos dar gracias a Dios porque le conocimos más, nos hizo resistentes o nos dio paciencia, pudimos ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios a través de la iglesia, las oraciones, el amor, en fin. Pero también recordamos que unos amigos con mucho amor un día llegaron y dijeron, oye, mi hijo ya está creciendo y dejó un poco de ropa, ¿te la puedo llevar? Dijimos, sí, claro, pues tráigala. Y estaba limpia, casi nuevecita, y decía Mirna, estos amigos nos ayudaron a vestir a Natanael por 2 años, porque le trajeron pantalones, tenis, chamarras, pijamas, hasta pijamas o chamarras ¿cómo se dice? Hasta disfraces o del hombre araña en todo eso. Entonces, damos muchas gracias a Dios porque a través de las diversas pruebas que seguro todos ustedes han pasado o están pasando, ¿verdad? La prueba es parte de la buena dádiva, ¿verdad? Es decir, la paciencia no viene solita como instantánea o como mágica, pues de repente te vuelves una persona extremadamente paciente, ¿no? La buena dádiva de la paciencia empieza o viene empujada o viene producida por las diversas pruebas. Y entonces el versículo 17 o 16 y 17 es, hermanos, no erréis, no se desvíen, ¿verdad? Dios es inmutable, Dios no cambia, somos nacidos de Él, y para que Él produzca paciencia en nosotros, trae diversas pruebas, ¿sí? Entonces entendamos que las diversas pruebas traen resistencia. Esta semana tuvimos la noticia de Hannah, aquí de Marcos y su familia, pues un momento muy complicado, pues también de que uno de nuestros hijos se pone mal, Hannah se golpeó, pues es una prueba, pues Dios tiene control sobre eso, Dios lo permite. ¿Por qué Dios no permite, o más bien, por qué Dios lo permite o por qué Dios no evita ese tipo de cosas? Bueno, porque esa es una buena dádiva. La prueba viene como parte de la buena dádiva, ¿verdad? Y produce en nosotros resistencia y paciencia. Luego la otra es la sabiduría. De pronto no somos sabios igual instantáneamente. Salomón recibió sabiduría de parte de Dios, pero tampoco fue una sabiduría instantánea, pues él tuvo que aprender. Él observó a sus padres, observó a su padre, aprendió, fue una persona observadora. Ahora a través de la palabra es que podemos tener sabiduría. Salomón escribe en los proverbios, dice, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. ¿Saben cómo se adquiere el conocimiento? ¿Alguien tiene idea cómo adquirimos conocimiento? Leyendo con la de práctica, la palabra. Leyendo. Con la palabra, estudiando, leyendo, aprendiendo, equivocándonos, pero si se dan cuenta,
a través de la historia del ser humano, el conocimiento se construye de alguna manera, ¿sí? Es decir, el conocimiento se acumula, ¿verdad? El conocimiento se acumula. Hay personas que hace 100 años o hace 200 años o 500 años o en el tiempo de los griegos desarrollaron conocimiento a través de la experiencia o de la experimentación y desarrollaron conocimiento. Y ese conocimiento alguien más llegó años después y lo utilizó para agregar conocimiento, para conocer más la creación, las cosas hechas, cómo funciona la física, la química, la geometría, en fin. Entonces acumulan conocimiento y hoy nosotros no podemos ser perezosos, ¿verdad? Y no recurrir a conocimiento ya acumulado. Entonces, esto tiene que ver un poquito más con lo que vamos a mencionar adelante, pero no me quiero adelantar, pero el conocimiento es bueno adquirirlo, equivocándonos, pero también corrigiendo, no ser necios, pidiéndole a Dios sabiduría. Y viene a través de la necesidad. Dios nos pone en el versículo, dice el 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, ahí hay un momento de necesidad o de darnos cuenta que no sabemos algo o que hicimos algo equivocado o que fuimos necios, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que hemos sido necios y nos hemos equivocado, entonces hay un momento de necesidad y pedimos entonces a Dios sabiduría. Ese es el camino de Dios para adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Y luego el otro es la exaltación. Si alguien quiere ser exaltado, el camino de Dios, según los versículos anteriores, es a través de la pobreza. Dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, ¿verdad? Dios permite tiempos de necesidad material, ¿sí? De complicaciones materiales, porque nuestra riqueza la encontramos en la exaltación en Cristo, nuestra posición en Cristo, nuestra posición en Cristo, y nos quita la vista de lo material y nos eleva la vista a lo espiritual, a lo eterno. Entonces nos podemos gloriar en tiempos de dificultades o de escasez porque somos exaltados en Cristo. Esa también es una buena dádiva. La riqueza es una buena dádiva, pero la riqueza Dios la provee para humillación. Dice, el que es rico, gloríese en su humillación. Esa es una actitud de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y luego el último es, el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Entonces vean cómo a través de las cosas difíciles en la vida son parte de la buena dádiva que Dios tiene para nosotros. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ya sea paciencia, sabiduría, exaltación, humillación o la corona de vida, cualquiera que sea el significado de este asunto de la corona de vida. Somos coronados con la vida de Cristo en nosotros. Y no quisiera avanzar a la sección 19 porque eso es otro tema. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Podemos seguir? Rafa. Sí. Adelante, Víctor. Gracias, Rafa. Básicamente aquí, bueno, yo estoy entendiendo mucho que lo que Santiago busca dar a entender a sus lectores, por decirlo así, es que no necesariamente el hecho de lo material es por sí bueno o malo, sino que la manera en que se utilice o la manera en que nos lleve a nosotros entenderlo, tenerlo, usarlo,
es lo que nos podrá dar ese, digamos, esa buena dádiva, como lo está mencionando, porque no necesariamente la pobreza es mala, porque dice que el pobre, su riqueza está en su posición en Cristo. Y también el hecho de tener las riquezas no necesariamente es mala la riqueza, sino que eso nos debe llevar también a humillarnos y entender incluso que la riqueza cuando la tenemos es porque el Señor nos la ha dado y a nosotros no como dueños, sino como administradores de esa riqueza, y que nos debe llevar a ser humildes para utilizarla correctamente de acuerdo a su voluntad. No sé si por ahí va también esto que estamos viendo ahorita. Yo creo que sí. En el capítulo 2 menciona que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Entonces, yo pienso que Dios pierde tiempos de pobreza y tiempos de riqueza. Creo que Dios tiene como que ciclos. Y yo pienso que la pobreza no tiene que ser siempre permanente. Y siempre cuando hay escasez, hay muchas oportunidades. Pero somos perezosos. O bueno, me meto un poquito a este tema, que creo que lo podemos hablar con más abundancia en el capítulo 2 y en el 2 y en el 5. Pero mencionábamos la semana pasada que Jesucristo hace una declaración y dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No significa que hay personas que siempre van a ser pobres. Creo que eso no es lo que está diciendo, sino dice, siempre va a haber personas que van a permanecer en una condición sin oportunidades por causa de la avaricia de los ricos. Si ustedes, o bueno, si analizáramos, por ejemplo, la riqueza de mucha gente, desde deportistas, empresarios, empresas, ¿verdad? Hay 5 empresas en el mundo. 5 empresas en el mundo controlan todo la agricultura en todo el planeta. 5 empresas, ¿sí? Controlan el comercio de todos los granos, del trigo, del maíz, del arroz, de la soya y cosas otras más como la cocoa y más cosas así. ¿Sí? 5 empresas controlan eso. Y siempre de lo que se oye hablar es de las utilidades, de las ganancias, ¿verdad? De la repartición de acciones. Y hoy también están creciendo mucho las inversiones o las empresas de tecnología, ¿verdad? Y siempre es buscar riqueza. Y hay mucha gente, o hay gente en China, por ejemplo, que son, ¿cuántos millones ahora? 1.600 millones, no, 1.500 millones de personas. Sí, hay alrededor de 350 millones de ricos, pero ricos millonarios, pues, de muchos millones. Sí, el asunto es de que pocas personas de esos millonarios, ¿verdad?, se preocupan para generar riqueza a los que son más pobres. Hay muchas historias muy tristes de agricultores en África, de cacao, de otros granos en Brasil, la soya en Brasil, ¿verdad?, que por causa de estas empresas gigantescas, ¿verdad?, pagan una miseria a todos los agricultores, o los agricultores que tienen sus terrenos no pueden competir con las grandes empresas porque no tienen, ¿cómo se dice? ¿Mané? Sí, no tienen infraestructura, no tienen pesticidas, no tienen tractores, no tienen cómo comercializar, y llegan las empresas grandes a comprar todo eso a precios ridículos. Entonces, en ese sentido, creo que es parte de lo que Santiago quiere expresar. Le dice, ustedes pobres oprimen a los ricos, pues, porque a los pobres, digo, ricos, oprimen a los pobres. Porque buscan acumular más riqueza, pues, tener más botes, más riquezas, más yates, comprar una isla, tener 5 relojes de oro, cadenas, autos. Hay gente que tiene 20 autos de lujo en su casa, Lamborghinis, Ferraris. ¿Por qué acumular eso? Pues, ¿por qué el hombre acumula esa parte? Pues es algo que hay en el corazón del ser humano. Cuando pudieran haber
Sí, por eso creo que Jesucristo dice, siempre va a haber pobre entre vosotros, porque el corazón del hombre siempre es acumular, tener más, reservar para sus generaciones posteriores. Y entonces esa parte que Jesús también dice, todo lo que construiste, tus graneros, dice, necio, hoy vienen por tu alma, pues, y todo lo que acumulaste, ¿para quién es? Creo que ese es el sentido de lo que Santiago va a decir o está diciendo. Y sí, los pobres, o cuando hay una persona o personas en escasez, en ocasiones es por gobiernos tiranos, gobiernos que se hacen ricos a costas del pueblo, ricos que no dan oportunidades para que otros crezcan, pero también es una condición en la que Dios permite que desarrollemos fe, ¿sí? Por eso dice, a los que son de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque finalmente esto temporal o esta vida temporal va a pasar, pues, y si nuestra confianza está en la venida de Jesucristo, entonces tendremos un reino inconmovible, inamovible, un nuevo reino en su presencia, ¿verdad? Esa es la parte donde si no tenemos riquezas en este momento o en este mundo, nos gloriamos y nuestra vista está puesta allá. Y si Dios ha permitido que desarrolles a través de el estudio, el trabajo arduo, la sabiduría al administrar, el cuidado de tus finanzas, el compartir con otros, Dios también permite que personas sean prósperas, que administren bien, y los que tienen bienes de este mundo, debemos entender o deben de entender que es una buena dádiva de parte de Dios. También es una buena dádiva. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si Dios nos permite tener ciertos bienes o ciertos privilegios, es porque tú eres un administrador de los bienes de Dios para compartir con otros, para ayudar a otros, a los que están en necesidad. Y el rico, compartiendo con otros, tiene su valor o tiene su gloria en su humillación, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. Entonces podemos no enorgullecernos de lo que hemos logrado, al estilo de, ¿cómo se dice? Nabucodonosor, ¿verdad? Que se paró delante de su ciudad y decía, miren qué gran ciudad he construido. Realmente si era el imperio más poderoso en ese momento, era el que había construido Nabucodonosor. Y Dios lo humilla de una manera también impresionante, que ya luego andaba como un animal con sus rastas, sin bañarse y como loco ahí perdido. ¿Mande? Comiendo hierba como animal, ¿verdad? Hasta que él reconoce al único Dios verdadero. Entonces, si estamos pasando por periodos de pobreza, esa pobreza que no sea por causa de nuestra pereza, mala administración, deudas por todos lados, ¿verdad? ¿Qué más? Falta de conocimiento, vicios, esa no es la causa de pobreza que hace rico a una persona en fe, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro comentario? Gracias por tu comentario, Víctor. ¿Algún otro comentario, aportación o pregunta? Hay personas que por enfermedad no pueden trabajar y de un momento a otro, en corto tiempo, pierden todo. Sí. Bueno, si alguien más. Puede ser muy rico, Rafa, pero pobres de espíritu. Sí, eso sucede. Tener muchos bienes y ser pobres en espíritu. Bueno, de este tema, en 1, 2 o 3 domingos, vamos a usar todo el tiempo para hablar de este tema de ricos y pobres, porque Santiago lo toca en varias ocasiones. Bueno, sí, Rafael. Vamos a terminar aquí. Sí. Nada más quería comentar el versículo Eclesiastés 4:6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo
lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Sí, ese es un versículo. Es Miguel el que habló, ¿verdad? Sí. Gracias, Miguel. Sí, es un buen versículo, justamente. Una buena reflexión justamente de Salomón. Bueno, aquí vamos a tener entonces, vamos a hacer una oración para terminar esta parte. Vamos a hacer una oración.